Pues, ¿les parece si empezamos y se van a ir uniendo poco a poco los demás? Sí, muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor Ángel, por dar esta plática tan importante y tan interesante que creo que a todos nosotros nos va a ayudar muchísimo. Este, muchas Muchas gracias gracias. a ustedes. Un segundo. ¿Qué tal? Pues mucho gusto. Soy Ángel Guzmán, médico psiquiatra, y creo que es un tema que pocas veces lo hablamos de manera tan directa sobre la salud mental en nosotros los profesionales de la salud que vivimos constantemente con este tipo de situaciones. Pero creo que dejamos muchas veces de lado y creo que es muy importante abordarlo. Podemos pasar al siguiente. Ok. Quiero empezar con esta frase que me pareció muy ad hoc a este tema, porque el bienestar no solo es estar bien. Creo que la mayoría de las personas en algún momento nos preguntan cómo estamos y siempre una respuesta automática termina siendo estoy bien. Entonces, realmente estar bien es real, estamos respondiendo de manera automática ante esta situación. Y es uno de los puntos por los cuales la salud mental en todas las personas es importante, pero nosotros dentro de la práctica o el abordaje de la salud de los demás, para nosotros también es muy importante. ¿Podemos darle la siguiente? Ok, gracias. Eh, ¿Por qué la salud mental en los profesionales de la salud es un problema? Porque muchas de las veces, si no hay una salud mental, como lo podríamos ver en una definición de salud global, es una respuesta, más bien es un estado biopsicosocial. Entonces, muchas veces dejamos de lado la parte psicosocial y si no hay una salud en la sociedad, si no hay una salud psíquica, pues ya no hay esa fortaleza del triángulo de la salud completa, ¿no? Entonces, de alguna manera, termina impactando en la seguridad de las personas que nosotros atendemos. Muchas veces se relaciona de manera muy directa con errores, por lo tanto, afectamos también al paciente y nos afectamos o nos exponemos a nosotros mismos. Y también en algún momento la salud mental puede ser un factor para ausentarnos, evitar, no estar de manera constante o presentes. Entonces, también podríamos definir ausentismo como el estar presentes, pero no estar al mismo tiempo. Entonces, como que si estuviéramos lejos de nuestro trabajo a pesar de estar ahí, ¿vale? Muchas veces también se habla del burnout. Burnout dentro de la salud es muy fácil de describirlo porque todo mundo tiene burnout, todo mundo se quema, todo mundo se fastidia, pero más allá del burnout, podemos distinguir muchos otros más síntomas o muchos otros más espectros dentro de todo este patrón de problema de salud mental, como síntomas depresivos, ansiedad, trastornos relacionados con el trauma, ya sea estrés postraumático por vivir situaciones que nos ponen en riesgo a terceros, que nosotros apreciamos o estamos cerca de ellos. Sabemos también que el uso de sustancias en la población de la salud es muy importante y ahorita lo vamos a abordar también. Y también porque tenemos un alto riesgo suicida en comparación a la población en general. Entonces, reducir todo este problema de salud mental a que solamente estamos quemados por el trabajo, creo que podríamos decir que nos quedamos muy cortos porque realmente la persona no solamente vive del trabajo ni para el trabajo, la persona también vive una vida normal, entonces tiene estresores externos, tiene situaciones externas, situaciones que lo van a afectar de manera pues compleja y al final no solamente es la situación laboral, sino todo su contexto. Entonces, por eso es importante mencionar que no solamente se trata de que nos quemamos por el trabajo, sino que hay múltiples factores porque somos personas y tenemos una vida externa al trabajo. También se ha encontrado
o creo que todos podríamos distinguir esto, que el problema no solamente lo tenemos de forma individual, sino que hay un problema en el sistema. No somos frágiles de manera individual, sino que nosotros nos exponemos de manera constante a una sobrecarga constante y crónica de trabajo. Tenemos muchas restricciones, ya sea estructurales o de organización. Hay una cultura muy distinta dentro de este gremio de la salud y hay mucha demanda emocional en comparación a otras áreas porque nos exponemos de manera constante a situaciones de vida o muerte, situaciones de fragilidad, de debilidad o de problemas de salud importantes. Cuando conocemos el estilo de vida o la experiencia de vida que tengan los demás, podemos tener como cierta sensibilidad y creo que esto es más impactante aún cuando coincide un poco o se acerca un poco a la experiencia de vida propia. Entonces también de manera emocional tenemos bastante influencia sobre esto. Entonces, con la intención de hablar sobre salud mental en nuestra población como personales de la salud, tendríamos que principalmente identificar los fenómenos, ya sea si son ocupacionales, nada más, como el burnout, o si también existe un trastorno psiquiátrico de manera agregada, individual, porque es importante mencionar que puedes tener síntomas o un trastorno depresivo y burnout, trastornos de ansiedad y burnout, uso de sustancias y burnout, o varias de ellas juntas. También creo que podemos dejar mucho de lado y creo que comprender la magnitud real del problema es muy importante para realmente ser personas que podamos identificar las señales clínicas de manera temprana y brindarle ciertas intervenciones a esta población, a esos colegas, a esas personas cercanas que podemos reconocer ciertos patrones y poderlos ayudar. Entonces, repitiendo, el error conceptual más frecuente es que decimos que todo es burnout, cuando realmente no todo malestar en médicos o personal de salud es un burnout. Puede haber múltiples factores, puede haber muchas cosas y no necesariamente tenga que estar asociado de manera directa con el trabajo. Como mencionábamos ahorita, hay situaciones que podrían estar afectando a la persona o a nosotros como profesionales de la salud en situaciones ocupacionales, que sería en este caso el burnout, trastornos mentales como ya los mencionamos, trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, depresivos, alguna otra patología previa, estrés postraumático, pero también hay reacciones adaptativas y que esto de manera sencilla, creo que todos hemos vivido una situación adaptativa en la cual modificamos nuestro estilo de vida, nos mudamos porque fuimos a la residencia, nos mudamos porque cambiamos de trabajo. Entonces, una reacción adaptativa realmente sería la forma en la que nuestra capacidad para adaptarnos al nuevo evento o a un cambio va a depender de esto y pueden debutar con síntomas ya sea ansiosos, síntomas afectivos, con poca motivación, a veces con simplemente irritabilidad, pero solamente esto se enfoca mucho a la parte del cambio. Esta podría ser o podría formar parte también como de asociadas a estrés, que pues ya hemos comentado sobre estrés postraumático o estrés agudo. Entonces, estos son los puntos más importantes como para diferenciarse entre sí y ahorita los vamos a describir de manera más concreta y para poderlos diferenciar. Principalmente, ¿cómo vamos a definir al burnout? Pues como un fenómeno ocupacional. Principalmente la persona tiene una afectación en tres esferas. Principalmente se encuentran agotados, presentan cierto cinismo o distanciamiento a su labor, por lo tanto ya no son tan empáticos como lo serían en otras ocasiones, y tienden a tener una disminución en la eficacia de su trabajo o de su rol. Habitualmente se distingue en comparación a cómo era previamente y cómo está de manera actual. Se han descrito pues, muchas estrategias, ya sea para diagnóstico, pero creo que lo más importante es distinguir que una persona nota cambios o se perciben cambios en una persona al poco tiempo, mientras se ve más agotado,
tiene más distanciamiento sobre su trabajo, la interacción social, y tiene una dificultad o disminución en el rendimiento laboral, ¿no? Pues depresión sería un término pues similar en una población general. Vamos a encontrar un ánimo deprimido, principalmente una persona que se encuentra triste por más de cierto tiempo, principalmente 2 semanas. Anedonia, que muchas veces como definición utilizamos el término anedonia, que significa pérdida de la capacidad para disfrutar, pero muchas veces no alcanzan la anedonia, o sea que no es que no disfruten nada, disfruta poco o sea, de todo lo que disfrutaba, disfruta poco. Entonces podríamos decir que también hay una disminución en la capacidad hedónica más que una anedonia, porque por definición, anedonia sería que no disfrutara absolutamente nada. Entonces tampoco vamos a esperarnos hasta que no disfrute nada para decir que sí está en un episodio depresivo, ¿no? Entonces va a haber síntomas somáticos, va a haber una culpa excesiva y una persona que se encuentra en un estado depresivo. Habitualmente percibe como si su entorno sería completamente diferente si esa persona no está, o es demasiado pesado el existir en ese entorno como para los demás, para todo esto, y por lo tanto puede desarrollar ideación suicida. Muchas veces la ideación suicida, como nosotros, bueno, al menos yo intento explicarlo como desmenuzarla, la ideación suicida, a veces la idea de muerte, la idea de no estar aquí, va más allá como una idea pasiva de muerte y no tanto como una acción activa donde ellos buscarían hacerse daño. Entonces pensaríamos que la ideación suicida como tal es una planeación, una estructura que tiene una idea de cómo hacerse daño, mientras que una persona que tiene simplemente pérdida de la motivación por estar aquí, no lo haría, simplemente pensaría en que sería mejor no despertar. Entonces es una diferenciación muy importante, saber si realmente tienen ideación suicida o es más un pensamiento donde es tan cansado, es tan agobiante el síntoma de la culpa, de la poca motivación, como para pensar en que no quisieran despertar en comparación a que sí quisieran hacer algo para realmente no estar aquí. Otras veces también en esta situación ocurre el uso de ciertos fármacos como benzodiazepinas. Pues en este caso es saber identificar si las personas realmente están buscando solo dormir, porque esa es una de las descripciones. Entonces, identificar muy bien esto. Y creo que en una población médica donde tenemos acceso a fármacos de múltiples tipos, podría ser una situación muy importante en la cual pues tenemos acceso a esto y podemos tener un poco más de riesgo para caer en un problema, ¿no? ¿Cómo podríamos diferenciar el burnout de una depresión? Prácticamente el burnout lo diferenciaríamos como exclusivo del trabajo. Entonces, una persona que se encuentra en burnout casi siempre describe, no podría decir que todos, porque en algún momento podría estar asociado con depresión, pero si la persona se aleja del entorno laboral y esto hace que el malestar desaparezca, disminuya o simplemente se sienta súper bien, realmente eso no podríamos decir que es una depresión porque es situacional, está en contexto laboral. Mientras que una depresión sí hay una afectación global, principalmente en más de alguna, principalmente dos, de las áreas de vida, principalmente la interacción social, de pareja, pues familia, trabajo, escuela en caso de que trabaje. Entonces, y aún así, a pesar de que salga del trabajo, sigue persistiendo. Entonces, como les comentaba, pueden coexistir al mismo tiempo, por lo tanto, si están juntos con pegados, dijeran en mi rancho, es algo importante porque tendríamos que buscar estrategias distintas para poder abordarlas, porque una se asocia solamente a un entorno, mientras que la otra es de manera global. Ok, otros trastornos, por así decirlo, otras enfermedades asociadas a salud mental, ansiedad, y en esto de ansiedad podríamos también hablar de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, algún otro tipo de ansiedad, pero también estrés postraumático y el estrés agudo posterior a un evento cual sea, mientras ellos se perciban en un entorno de peligro, de riesgo,
Y eso también es muy importante porque muchas veces normalizamos que situaciones de riesgo o situaciones de peligro podrían ocurrir, y eso es algo pues un poco difícil de manejar, ya que el resto de las personas deberían o intentan minimizar lo que está ocurriendo para que no genere un poco más de estresor. Y creo que esto ocurre en diferentes situaciones. Por ejemplo, tal vez no está asociado específicamente a la población de personales de la salud, pero hablar de estrés postraumático posterior a un sismo vivido o alguna situación, el simple hecho de haber vivido una experiencia previa va a detonar o va a activar múltiples sistemas de alerta y por lo tanto tener síntomas asociados a ese evento traumático. O alguna persona que nunca ha vivido un sismo, pero que hay una alerta sísmica, un temblor, creo que también podría generar una alerta muy importante eh, y pues deberíamos de distinguirla de manera oportuna para poder brindar apoyo y brindar esta cercanía con una mejoría para que esto no persista, ¿no? Que no se vuelva algo muy constante. En el área de la salud, los que más se encuentran expuestos son múltiples lugares, múltiples áreas, pero de las que más se encuentran en situaciones de riesgo, podríamos decir que están cerca de la vida y la muerte, en situaciones o el área de la terapia intensiva, urgencias, departamentos como oncología, y lo que creo que la mayoría de los que estamos aquí vivimos una situación difícil en pandemia, donde tuvimos que estar cerca, de no saber si íbamos a estar enfermos, si nos íbamos a contagiar, si el acercarnos o no acercarnos iba a generar un problema. Entonces, todo esto de alguna manera puede detonar múltiples síntomas ansiosos. Por lo tanto, podríamos separarlos o podríamos mencionar que en diferentes áreas de la salud puede ser muchísimo más predisponente a que aparezcan, pero no solamente hablamos de médicos, sino todo el personal. Posiblemente el médico está más expuesto por la situación de lo que tiene que hacer para evitar que progrese la enfermedad, para que no sea un sufrimiento como tal. Aquí en este caso no agregué porque no lo mencionan como tal, pero también unidad de cuidados paliativos, personas que están tratando constantemente pacientes con dolor, otras situaciones también, geriatría, que sabemos que esta es una etapa muy cercana al final de la vida, por lo tanto también podría implicar bastante estrés y generar muchos síntomas ansiosos, ¿no? Otro término que me parece algo muy importante y muy interesante, que creo que la mayoría lo hemos vivido y espero que algunos no, qué bueno, pero creo que en algún momento sí hemos vivido situaciones complicados por el daño moral. Este daño moral principalmente es cuando nosotros estamos en una situación donde sabemos que se debe de hacer algo, pero por ciertas restricciones del sistema, por situaciones económicas de la institución o por algo, no se puede brindar la atención necesaria. Entonces, por falta de recursos, porque mi jefe, porque la persona que está al mando me dijo que tenía que hacer esto y tengo que seguir las indicaciones, porque hay alguna situación precipitada por parte de alguna otra área. Entonces, todo esto también impacta de manera emocional, por lo tanto, afecta a largo plazo y no necesariamente tan a largo, sino a corto plazo también. Entonces, este sufrimiento que puede tener una persona de forma moral por saber cuál es el deber ser, por así decirlo, y no poderlo ejecutar por alguna limitante, creo que también eso nos podría impactar de manera considerable y afectar bastante nuestro estado de ánimo hasta generar ciertos síntomas, ¿no? Por ejemplo, problemas con el sueño, problemas con el ánimo. Entonces, todo esto se va acumulando y creo que no solamente podríamos decir que está asociado específicamente al trabajo, sino que también nuestra moral se vuelve un poco dañada o fracturada a partir de un evento similar. Otro tema importante en esto, el uso de sustancias. Creo que en nuestro medio es muy frecuente ver a personas que
tengan problemas con sueño, que tengan mucho estrés, pero también tenemos acceso a fármacos y tenemos esta cultura de que tenemos que ser suficientes, autosuficientes. Entonces, como yo soy médico y yo lo puedo conseguir, yo lo hago, y por lo tanto, como automedicación para el sueño, lo principal, oye, pues, ¿qué le dieron a los pacientes? Ah, pues clonazepam, utilizamos algún fármaco, y poco a poco se va escalando, ¿no? Buscando diferentes estrategias para mejorar ciertos síntomas que no han podido ser controlados a partir de otro tipo de estrategias, o simplemente porque era lo más sencillo o era lo que yo conocía y era lo que yo podría hacer para que esto mejorara. Entonces, el uso de sustancias es muy frecuente en una población en general, pero más en nuestra población por el simple hecho de tener acceso a diferentes tipos de fármacos y porque pues nosotros los podemos prescribir, por lo tanto nosotros los podemos usar, ¿no? Entonces, esa parte también creo que es algo que se tiene que mencionar, principalmente por la afección que puede llegar a tener el uso crónico de ciertos medicamentos y así pues perjudicarnos a largo plazo, ¿no? Otro punto muy importante, y creo que es de lo que más hemos escuchado últimamente, es sobre el riesgo suicida en nuestra población. Se ha comparado en una población general y nuestro riesgo es mucho mayor. Habla de un riesgo elevado en mujeres médicas, pero también podríamos decir que depende mucho del área, depende mucho el acceso a medios letales que puedan llegar a tener algunas personas, como para determinar si realmente son más las mujeres o son más los varones. Pero hay métodos muy letales en nuestra área, entonces al tener acceso a esto, podría ponernos en riesgo prácticamente a todos. Otra cosa es que tenemos muy estigmatizado en el área de la salud buscar ayuda. Es muy difícil aceptar, es muy difícil principalmente aceptar que tenemos un problema y que necesitamos que alguien más nos apoye en algo. Y volvemos a la misma situación, autosuficiencia. Yo tengo que lograrlo, yo tengo que poder hacerlo. Y es algo que pasa muy desapercibido hasta que vemos que ocurre, es cuando realmente nos llama la atención, pero no identificamos puntos previos, no identificamos estos factores de riesgo antes de que llegáramos a este punto y por lo tanto, pues fue muy difícil prevenirlo, evitarlo o buscar estrategias que pudieran ayudar. Entonces, es muy importante mencionar que el burnout no es una causa directa como tal para el riesgo suicida, pero si nos ponemos a evaluar si el factor de riesgo asociado a un estrés crónico, a un malestar constante, claro que va a buscar la persona en algún momento disminuir esa sensación y posiblemente lo primero que se venga a la mente, porque es más sencillo causarme un daño, posiblemente causar una sedación, para así ya no despertar y por lo tanto parar este sufrimiento. Entonces, muchas veces esa es la forma en la cual las personas buscan una respuesta o buscan lograr un objetivo, principalmente para minimizar o parar una sensación desagradable. Entonces, ¿qué tan grande es el problema? Podríamos decir que en nuestra población hay una prevalencia bastante alta de burnout, principalmente en el gremio médico, pero no solamente en el gremio médico, sino en toda el área de salud, todos los proveedores de salud en cualquiera de sus ramas. Hay muchos síntomas depresivos. Ah, se han documentado y se han reportado bastantes aumentos de los síntomas ansiosos posterior a la pandemia, desde que vivimos una situación de confinamiento, donde no quisiéramos que volviese a pasar. Cuando recientemente escuchamos estos de los brotes de sarampión, creo que hubo mucha histeria también, donde la gente corría y buscando vacunas y posiblemente se ponía un poco irritable porque tenían temor de no poder ser vacunados y contagiarse. Entonces, son muchos los factores que también pueden influenciar por estresores previos. Entonces tenemos un riesgo mayor que la población general sobre el riesgo suicida y como tal no es algo aislado.
siempre podríamos distinguir que hay diferentes factores, posiblemente sí, depende del entorno, depende de la situación, del área donde se encuentren laborando, pero siempre va a haber un factor asociado a estrés constante y a ciertas limitantes en el área laboral, ¿no? Entonces, síntomas depresivos en nuestra rama o principalmente en el área de la salud, pues hay mayores síntomas depresivos, hay mayor riesgo en una población de residentes y se asocia mucho con la carga laboral que se encuentra en ciertas poblaciones. Entonces, en COVID encontramos y pudimos notarlo hasta nosotros mismos, donde vivimos con muchos síntomas ansiosos y algunos se acompañaron con síntomas depresivos. Mayor agotamiento emocional, posiblemente no estábamos acostumbrados a ese ritmo, ni siquiera a estar tanto tiempo en un espacio, no teníamos tanta experiencia teniendo un equipo de protección por tanto tiempo, posiblemente el cubrebocas, salimos del área donde estábamos laborando y nos quitábamos el cubrebocas, pero en ese momento era difícil tener que quitárselo porque no sabías si eso te exponía o no te exponía. Es muy frecuente que aumenten la intención de abandonar la práctica, donde la persona desde la misma frustración, el cansancio, el hartazgo, quisiera abandonar y no quisiera estar yendo a este tipo de trabajo. Por lo tanto, genera un poco de preocupación también y muchas veces el estigma, ¿no? De esto de ya te quieres ir porque ya no aguantaste, ya no fue suficiente, no fuiste suficiente para esto. Y pues algunos indicadores mejoraron después de esto, pero no regresaron como tal a niveles prepandemia. Entonces, todos estos eventos estresantes que hemos vivido a lo largo de estos últimos años han sido factores que nos brindan información en relación a cómo nosotros nos enfrentábamos a situaciones estresantes y posiblemente la capacidad de manera individual para sobrellevarlo, para adaptarnos a nuevos estresores y esto pudo brindarnos muchos cambios también. Lo que comentábamos, variabilidad por especialidades y esto meramente, o sea, yéndonos un poquito más a la parte afectiva, y ansiosa, volvemos a las situaciones de vida-muerte, situaciones cruciales donde la acción que tomen puede llevar a tener diferentes desenlaces, ya sea algunos catastróficos, otros no tanto, complicados, difíciles. Entonces, estas áreas siguen siendo las que predominan en las que predominan, perdón, los síntomas ya sea depresivos o ansiosos. Como factores predisponentes para el desarrollo de síntomas, principalmente la alta carga emocional de los eventos que vivan en estas áreas, la toma de decisiones críticas que también en algún momento pueden llevar a tener una responsabilidad demasiado grande, ya sea por lo que decidan, por lo que digan, por lo que se mencione, y exposición a múltiples eventos adversos en todas estas situaciones, agregando también el daño moral, dependiendo de las instituciones, de las instancias en las que se encuentren. Entonces, todo esto tiene un gran factor para predisponer a toda esta carga emocional. Eh, Mencionaba también esta frase porque el burnout y el malestar psicológico no son principalmente un problema individual, no es porque alguien no fue resiliente, no es porque alguien no pudo adaptarse al evento, no es porque no pudieran salir adelante, simplemente hay muchísimas más cosas que influyen en esto, por lo tanto, si hay ciertos síntomas es porque lo más seguro es que algo no esté siendo bien tolerado y por lo tanto tendríamos que identificar cuál de estos factores son los más importantes para así poder trabajar y buscar estrategias lo más cercanas o lo más adaptativo para la persona. Entonces, hablando de sobrecarga asistencial, que es algo que se va a vivir de manera constante, muchos pacientes, eh, jornadas más largas, que creo que ahora que ya hay que ya se
se otorgó el permiso como para que ya las siguientes, posterior a las guardias, estén libres y que tengan un descanso más prolongado. Tampoco se va a ver una privación del sueño tan prolongada, pero aún así era una gran carga. Las guardias frecuentes, en algunas instancias hasta guardias AB o AA podrían ser factores predisponentes para toda esta sobrecarga. Y claro que la escasez de personal influye bastante por la carga laboral que esto lleva. Por lo tanto, todo esto sigue siendo un círculo vicioso y por lo tanto, como consecuencia, tenemos un agotamiento fisiológico y cognitivo, por lo tanto, tiene repercusiones en muchas áreas. También creo que se habla muy poco de la pérdida de la autonomía cuando el médico no tiene o sea, no es que no tenga, sino que no se le brinda la capacidad de tomar la decisión como tal, ya sea por alguna presión administrativa, por protocolos que limitan como tal el juicio clínico o que haya simplemente restricciones en las condiciones de la atención, principalmente financieras, que porque no tenemos el recurso, que porque esto no se puede en esta institución. Existen múltiples factores, por lo tanto, no podríamos decir que solamente la persona no se puede adaptar, simplemente vivimos en un sistema que no puede brindar absolutamente todo lo que requeriríamos para brindar la mejor atención y nos intentamos adaptar con lo que tenemos. Por ejemplo, este tipo de frases que en algún momento escuchamos, donde trabajamos en base a la existencia y no lo que realmente se tenga que hacer. Entonces, eh, creo que pocas veces lo hablamos sobre esta dificultad y creo que es algo muy, muy importante. Otros factores importantes, la cultura que tenemos en esta área de la salud, donde pues tenemos una cultura de culpabilidad, donde alguien siempre tiene que tener la culpa y siempre es el rango más bajo. Estigmatizar el error, donde juzgamos bastante a la persona que cometió un error por múltiples razones. No sabemos si esa persona tuvo problemas en casa, entendemos que los problemas se deberían de quedar en casa, pero no es tan sencillo solamente borra eso, guarda eso y no lo traigas para acá. Falta de algún soporte como tal, que no se brinde un apoyo específico para esta población o para estas situaciones específicas, vaya la redundancia. Entonces, ocurren eventos adversos, ocurren eventos desagradables y nadie se acerca a preguntarles, oye, ¿cómo vas con esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Ya buscaste ayuda? Simplemente pues es parte de la formación, es parte del proceso y no tendrías por qué sentirte mal. Y muchas veces esto tiende a ser un círculo vicioso también. Otro factor es que vivimos en un entorno donde por simplemente que lo hayamos escuchado, espero que nadie de aquí que lo esté escuchando lo haya vivido, pero creo que en algún momento se vive algún tipo de violencia o algún tipo de acoso. Aquí hablo del acoso laboral, pero muchas veces el acoso va más allá de la situación laboral. Entonces, son múltiples los factores que estamos o que vivimos de manera, entre comillas, normalizada, ya que es que así es esto, es que siempre ha sido así. También el mencionar que las generaciones ya no son como antes, que ya no se trabaja como antes, todos estos pueden llegar a generar múltiples estresores y no solamente de manera individual, sino genera como se brindan de manera colectiva en un entorno que se ha aprendido o que simplemente tiene ese patrón de conducta. Entonces, ahora implementando o mencionando los individuales, muchas veces nos exigimos de más, intentamos ser muy perfeccionistas, intentamos tener mucha rigidez en lo que estamos haciendo, se nos hace muy difícil pedir ayuda, principalmente porque somos médicos y como yo como médico me voy a acercar a alguien, ¿no? Para pedir ayuda, principalmente por algo que creo que no debería de ser tan importante. Esa es una frase muy frecuente. Creo que es algo sin sentido. Creo que es algo que no me debería de poner así, ya sea porque en algún momento se escuchó o porque en algún momento se los dijeron, pero eso también influye bastante en que no podamos pedir ayuda por el que dirán, por el estigma, y pues hay muchas limitantes, ¿no?
Cuando hablo de factores individuales, no quiere decir que esto sea la culpa o que sea la causa principal de, pero es un factor sumado a todo lo que ya vivimos. Entonces, factores individuales más otros factores, en este caso de la cultura, del gremio de la salud, y todo el problema sistemático, más aparte lo que estás viviendo en tu vida cotidiana. Entonces, todo esto son factores que se suman y al final, el sumarlos aumenta el riesgo de presentar ciertos síntomas, ya sea de algún tipo ansioso, algún tipo afectivo o hasta quemarnos en un burnout laboral. Entonces, volvemos a las diapositivas iniciales prácticamente. ¿Qué debemos detectar? Si la persona está viviendo algo relacionado con el trabajo, si esto es burnout o está asociado a trastornos o síntomas depresivos, ansiosos, si realmente la persona tiene un riesgo suicida o no, y si también podríamos encontrar o distinguir algún uso problemático de sustancias. En la siguiente diapositiva, vamos a buscar encontrar cambios conductuales como señales tempranas, irritabilidad que se va en aumento, que se portan de forma más, pues, cínica, más distante, más fría hacia las personas, hacia los pacientes, pero no solamente hacia los pacientes, sino hacia el mismo personal, que se empiezan a aislar o que hay una pérdida prácticamente completa de la empatía. Otra cosa como física y cognitiva, vamos a ver personas que tienen problemas con sueño y posiblemente se mantengan cansados gran parte del tiempo y por lo tanto problemas con la concentración que le impide tener un buen rendimiento en su área laboral. Para distinguir esto, creo que muchas veces el utilizar escalas, el utilizar todo eso puede ser muy útil. No podría decir que no son útiles porque por algo existen y por algo se han validado, pero el simple hecho de hacer escalas sencillas, en el caso del PHQ-2, si este PHQ-2 nos arroja más de 3 puntos, o sea, si es positiva, hay que intentar hacer una escala un poco más amplia, como en el caso del PHQ-9, principalmente buscando que el puntaje sea mayor o igual a 10. Y esto nos podría orientar si hay síntomas depresivos clínicamente significativos. Entonces, no quiere decir que el hecho de que solo 2 preguntas nos brinden toda la información, pero hacemos un cribado y podríamos decir, si sale un poco elevado, queremos decir que podríamos requerir algo más especializado. Posiblemente el PHQ-9 nos podría dar más información porque hablaría de síntomas más importantes o clínicamente significativos y por lo tanto llevaríamos una cercanía al diagnóstico, pero nunca una escala, al menos no se ha comprobado que la escala, al menos en este tipo de escalas para evaluar depresión, ansiedad, superen a la evaluación clínica o al menos a la entrevista, porque no hay preguntas más a fondo, solamente son preguntas muy específicas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, el PHQ-2 principalmente evalúa 2 preguntas. Poco interés o poco placer en hacer algunas cosas. Si esto es algunos días, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. Y si se ha sentido decaído, deprimido o sin esperanza ningún día, varios días, más de la mitad o casi todos los días. Esto en las últimas 2 semanas. Entonces, prácticamente estos nos vamos a los primeros criterios del DSM sobre depresión y nos brindaría una información amplia sobre el estado actual de la persona. Y ahora, en ansiedad, hablamos de la escala de GAT-2, que también son 2 preguntas. Si sale positivo, hacer un GAT-7. Y si el GAT-7 sale arriba, bueno, igual o arriba de 10 puntos, principalmente nos arrojaría que sugiere una ansiedad moderada y por lo tanto buscaríamos estrategias de tratamiento. Entonces, ahora en la siguiente diapositiva, decimos cuáles son estas 2 preguntas: sentirse nervioso, ansioso o muy nervioso, principalmente, ya sea nada, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días, o no poder detener o controlar la preocupación que tiene.
esto en las últimas 2 semanas y por lo tanto nos brinda datos de una ansiedad generalizada y arriba de 3 puntos nos sugiere que hay síntomas importantes y tendríamos que tomarlos en consideración para hacer una escala mayor, para tener un poco más de especificaciones sobre los síntomas y aún así no supera una entrevista clínica porque hay múltiples factores que pueden llevarnos a una preocupación excesiva o sentirnos nerviosos. ¿Cuándo vamos a recomendar o cuándo vamos a buscar de manera individual una ayuda profesional? Si los síntomas son persistentes, principalmente mayor a 2 semanas, porque todos tenemos un boleto de manera agregada o variable en tiempo de si nos podríamos sentir tristes o ansiosos por un tiempo, ya sea porque vivimos una situación, tuvimos una ruptura, tuvimos un problema, lo que sea. Es válido que estemos tristes, es válido que estemos ansiosos, es válido si tenemos un examen, si vamos a presentar el examen profesional, si vamos a presentar el examen de consejo, es entendible que tengamos síntomas. La diferencia es qué tan marcado estuvo, qué tan intensos fueron y si duran mucho tiempo. Si hay una anedonia, como les digo, el término anedonia yo intento utilizar más disminución en la capacidad hedónica y que fuera marcada como tan para realmente pensar en que hay ciertos síntomas importantes que tengan cierta alteración funcional en cualquiera de las áreas, que haya presencia de ideación suicida o que si ya hay un uso de alcohol, de fármacos o de alguna otra sustancia y esta va en aumento, también sería un foquito rojo. En la siguiente, podríamos mencionar cuándo esto sí es urgente. Si hay una ideación suicida activa, si hay un plan como tal, estructurado, si el abuso de sustancias ya es muy importante, si es severo, si ya genera más disfunción en general, si hay un deterioro funcional a pesar de que no haya un abuso de sustancias, o si hay presencia de síntomas psicóticos, que creo que esos podrían ser muchísimo más floridos y no solamente, bueno, posiblemente para la persona no, pero sí para los terceros o el entorno, que ya distinguen que tiene un discurso desorganizado, tiene ideas muy extrañas, pareciera que está escuchando voces, no sé. Entonces, cualquiera de estas cosas nos podría llamar mucho la atención y decirnos que es la intención o se procuraría buscar de manera urgente una ayuda profesional. Entonces, sobre todo esto, si el sistema que nos proporciona poco o mucho no cambia, ¿qué sí puedo hacer yo para mejorar esta situación? Que esto modifique, porque nosotros no vamos a cambiar el completo el sistema. Posiblemente tenga que pasar varios años, muchos años, para realmente cambiarlo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Vamos a intentar buscar regulación fisiológica. Vamos a buscar, de alguna manera, realizar alguna reestructuración cognitiva y buscar algunas conductas protectoras que se mantengan de manera constante y, por lo tanto, evitemos todo esto, que podría ser una gran carga. Entonces, regulación fisiológica para las situaciones de estrés. Hay muchas intervenciones que creo que la mayoría en algún momento ya le hemos intentado, ya sea las respiraciones diafragmáticas por cierto tiempo, principalmente con una respiración, a veces los mencionan como tanto tiempo en inspiración, lo mantienes tanto, lo sueltas en tanto, todo esto, sesiones de mindfulness que principalmente tengan una estructura, se recomienda como tal de 8 semanas, pues relajación muscular progresiva, que son técnicas de relajación también, o principalmente el ejercicio que creo que todo mundo en algún momento lo recomendamos como cierto distractor también. Estas se han encontrado o han resultado en una disminución en la activación simpática, disminución de cortisol y por lo tanto mejora o aumenta la regulación emocional. Cosa que para mí es importante, antes de avanzar, la respiración, creo que todos hemos intentado respirar en un momento de ansiedad, si es que la mayoría hemos estado ansiosos, y en ese momento no funciona.
Y yo siempre recomiendo que la respiración no la hagamos solamente cuando estemos ansiosos, sino que hagamos como un ejercicio progresivo, constante, lo más frecuente posible durante los días, sin necesidad de que estemos ansiosos, porque para mí la ansiedad es un maratón. Si nosotros no entrenamos para ir al maratón, no vamos a ni siquiera completarlo, ni vamos a llegar a la mitad. Eso pasa con la respiración. Entonces necesitamos entrenar la respiración para realmente cuando llegue el maratón poder alcanzarlo. Si no, no va a ser nada fácil o posiblemente muy difícil o hasta imposible realmente controlar o modular la ansiedad. Entonces, yo recomiendo bastante la respiración, técnicas de mindfulness, todo esto, pero que lo hagamos aunque sean segundos la primera vez, en momentos sin ansiedad, por la mañana, cuando estén sentados, cuando estén comiendo, terminando de comer, bañándose, en un momento de relajación, hacerlos por periodos cortos y así poder irla practicando para que cuando realmente llegue la carrera, sí la puedan completar. ¿Sale? Ok. Reestructuración cognitiva. Palabras muy rembombantes, pero realmente es hacer modificaciones del pensamiento de forma que tenga cierto valor, porque muchas veces queremos pasar de no te sientas mal al siéntete bien o no pienses así. Si yo quisiera hacerlo, ya lo habría hecho, pero eso ha sido difícil en todo este proceso de vida. Entonces, muchas veces hay pensamientos muy concretos de que si no funcionó, si fallé, si no lo hice bien, no sirvo. Ya sea porque en algún momento me lo dijeron, porque realmente lo crea, pero ese es uno de los pensamientos que creo que en el área médica ocurre bastante. También porque muchas veces en casa somos, no sé si algunos tienen familias o que no tengan familiares médicos o personas de la salud, hay una idealización de la persona que está del otro lado, o sea, del personal de salud, donde aunque vean lo que vean para esa familia, para esa persona, para ese paciente, nosotros deberíamos de poder realizar todo. Entonces también nosotros llegamos a creerlo y por lo tanto genera cierta preocupación, cierta duda de que si lo que voy a hacer realmente los va a ayudar o no los va a ayudar y que asociamos pedir ayuda con una debilidad. Por lo tanto, la mejor forma de hacer ciertas reestructuraciones cognitivas es identificar qué es lo que realmente está pensando y cómo me está llevando a sentir. Si realmente ese pensamiento de que todo lo que hago está mal, realmente todo lo que hice está mal. Si pasé ese examen, pues entonces no todo lo que hago está mal. Si me hizo una pregunta tal persona, ya sea mi doctor o mi paciente, y le pude contestar de manera sencilla, creo que realmente no es que no sirva o que no sepa, simplemente hay momentos en los que pensamos de manera absolutista y asumimos que todo lo que está pasando es todo lo que pensamos, ¿no? Y el reemplazar estas formulaciones por situaciones más funcionales. O sea, realmente lo que pienso es real. O sea, si fallo no quiere decir que soy incompetente. O sea, si fallo, sí creo que puedo no ser competente, pero no ser incompetente. Entonces, son modificaciones pequeñas sobre el pensamiento que podemos ir reestructurando. Que muchas veces esto no nada más se dice échale ganas, sino que también tendría que tener un peso en hacer modificaciones del pensamiento. A esta le podemos dar varias, por favor, Sode. Y otra. Y bueno, para atrás, ya. Para mí, este de proceso cognitivo es la forma más sencilla que he encontrado de explicarles. Una disculpa que se raya, era como una curvita que va desde el estímulo hasta la acción, pero es prácticamente explicar. Creo que lo voy a intentar hacer en poco tiempo. Todos vivimos estímulos, vienen de afuera y vienen de adentro. Los estímulos son agradables o desagradables dependiendo de lo que ocurra y nos va a causar alguna sensación a cualquier persona. Esta sensación puede ser agradable o desagradable y por lo tanto nos va a hacer pensar algo. Al hacernos pensar, este pensamiento tiene un contenido agradable o desagradable y por lo tanto va a desarrollar un sentimiento. Al desarrollar un sentimiento, sé que en algún momento decimos emociones y sentimientos como si fueran sinónimos, pero al menos en la terapia cognitivo-conductual intenta
separarlos para hablar de sensaciones autonómicas donde nuestro cuerpo responde al estímulo y el sentimiento como un conjunto de emociones combinadas con pensamiento, porque según este tipo de psicoterapia dice, para poder sentir hay que pensar. Entonces no podemos llegar a sentir sin haber pasado por un pensamiento y por lo tanto hubo una sensación en mi cuerpo que fueron las emociones, respondieron de manera rápida y mi cerebro genera pensamientos. Entonces, al hablar de sentimientos, agradables o desagradables, a nosotros nos lleva a una acción o una conducta. Y esta acción o conducta puede ser algo, lo que sea, porque podríamos resumir que el proceso cognitivo o lo que hace el cerebro es buscar sobrevivir. Entonces, mientras la acción o conducta a mí no me mate, mi cerebro la va a guardar como algo útil. Entonces, al ser útil, se repite y se repite y se repite, por lo tanto, se vuelve algo automático. Y al volverse automático, nosotros ya no nos dimos cuenta cuando ya actuamos. Por lo tanto, cada vez que hay un estímulo similar, es bien frecuente que yo reaccione, actúe o tenga una conducta similar a la de siempre. Entonces, prácticamente el punto más importante del proceso cognitivo es que el estímulo, venga de afuera o venga de adentro, no lo puedo deshacer porque yo no puedo despensar, no puedo desentir. Entonces, va a haber una sensación a partir de ese estímulo. Entonces, yo no modifico estímulos ni de afuera ni de adentro, y mucho menos la sensación que apareció a partir del estímulo. Entonces, lo único que yo podría hacer modificaciones es en el pensamiento. Y volvemos a esa parte importante. No es que vayamos a pasar de no te sientas mal, siéntete bien, échale ganas, todo va a estar bien, cuando no ha estado todo bien. Simplemente vamos a encontrar cuál es el pensamiento que tuve a partir del evento, eso cómo me hizo sentir, y por lo tanto buscar una forma distinta de pensar ese mismo pensamiento. O sea, si yo pienso que no valgo, es, a ver, ¿por qué pienso que no valgo? ¿Realmente no valgo? ¿Cómo definiría yo a una persona que no vale? No, pues no hace esto, no hace esto. ¿Cuántas de esas cosas haces o no haces tú? Y podemos invalidar un poquito el pensamiento y lo podemos hacer de manera gradual, poco a poco, y ayudarnos a reestructurar este proceso, porque al menos este tipo de psicoterapia habla de que no es un proceso inconsciente como en algún momento se menciona en otras psicoterapias, perdón, sino que es un proceso automático. Entonces, cuando lo hacemos consciente, podemos trabajar en él. Si no, no se puede hacer mucho. Entonces, espero que eso haya quedado claro, porque siempre intento explicar esto, al menos a mis pacientes, para tener una estructura del proceso terapéutico. Y si hay dudas, ahorita me comentan, ¿vale? Vámonos a la siguiente. Y otras situaciones, límites conductuales. Principalmente que hagamos estos espacios, pausas, durante la guardia, durante el trabajo, durante lo que me estresa, y a lo mejor no nos vamos a poner 5 minutos de trabajo y 20 viendo TikTok, simplemente hacer micropausas y tener específicamente tiempos para decir, voy a respirar, me voy a distraer, voy a hacer tal cosa, separar, intentar hacer una separación completa del trabajo y vida personal. A veces tenemos el mismo número, a veces utilizamos, si pudiéramos separar lo más que se pudieran las actividades personales y laborales, eso nos ayudaría bastante. Reducir una exposición digital fuera de ciertos horarios. ¿Por qué? Porque eso nos puede afectar el sueño, nos puede afectar a múltiples factores. Entonces, si nosotros nos vamos a la cama, hablemos también de higiene del sueño. Entonces, si nos vamos a la cama, a ver el celular, lo más seguro es que nuestro problema con el sueño también se asocia a una mala higiene del sueño y no solamente a problemas laborales. Y intentar hacer un cierre de jornada donde ya lo que pasó, pasó, yo ya no puedo hacer nada hoy, ya no puedo hacer absolutamente nada, lo que salió mal, salió mal. Si puedo arreglarlo mañana, si lo puedo arreglar, lo voy a arreglar, pero ahorita ya no puedo hacer nada, porque ya salió mal. Entonces, buscar como esta situación de aceptación y compromiso también, que es otro tipo de psicoterapia, donde buscamos aceptar lo que está pasando y comprometernos a que si se puede modificar, hacer un cambio. Si no, no se puede hacer nada más. Y creo que el apoyo entre pares, cosa que en el gremio intentamos que esto sea un poco más constante, porque tener cierta conexión social
en el entorno, con compañeros, con colegas, y no nada más ahí, sino que también fuera del espacio laboral, tener espacios seguros de conversación donde te sientas cómodo para hablarlo, ya sea si esto es con un psicoterapeuta, si es en casa, si es con amigos, y hacer una supervisión reflexiva sobre lo que realmente estoy haciendo bien, lo que yo pensé que estaba haciendo mal, pero realmente no es que lo esté haciendo mal, simplemente se salió de mis manos o no tuve control sobre eso. Y esto porque si nosotros tenemos cierto aislamiento, cierta lejanía con o sea, con los compañeros o con personas, a esto se ha comprobado que aumentan los riesgos de síntomas depresivos. Entonces, podríamos intentar evitarlo para que no haya una gran carga emocional en este aspecto. Y quería terminar con esta frase, que el sistema influye bastante en una carga emocional, pero nuestra mente influye en cómo nosotros mismos la vamos a procesar. Por lo tanto, esto podría ayudar bastante si hacemos cierta reestructuración. Empezamos a validarnos, empezamos a darle una estructura o una visión un poco diferente. No podría decir de siéntanse bien si se sienten mal, pero podríamos buscar estrategias para mejorar este proceso y cómo podemos identificar los estresores de nuestro día a día. Y pues muchísimas gracias. Intenté lo más posible que se recortara algo amplio en 1 hora, entonces espero haya quedado claro. Pues muchas gracias, doctor Ernesto, por esta plática. La verdad es que nosotros creemos desde Virtual MD que pues estos temas, como lo mencionaste incluso, de hacer pausas, escuchar a otros expertos dentro del grupo son súper importantes. Y este tema que cada día se vuelve más relevante, ¿no? Lo vemos en los hospitales, lo vemos en la vida pública. O sea, la verdad es que agradecerte por tu tiempo, tu esfuerzo y esto que ha guardado para todos nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la plática. Creo que es un tema que tenemos que hablar, del que tenemos que hablar más y normalizar, porque parte del problema, creo, es que pues no se platica esto, ¿no? Justo me parece que es bastante delicado que muchas veces sí identificamos estas señales de alarma en nosotros mismos, en compañeros, no sé, tal vez sobre todo en la residencia o internado que estamos haciendo guardias, etcétera, pero sigue siendo muy difícil hablarlo. Hay muchísimo estigma de justo lo que mencionaba, de mostrarse débil en el ámbito de salud. Creo que está la idea que ha sido, o sea, una idea que viene de la historia de que el médico se sacrifica por el paciente, entonces que no importa mucho su vida, lo que importa es que es la vocación, ¿no? Entonces, y bueno, aguantar, priorizar al servicio. Entonces, mi pregunta es, ¿qué recomienda o si recomienda algún tamizaje universal en las instituciones de salud? Y si sí, ¿cómo cree que debería implementarse para pues que no haya este tema de confidencialidad o falta de confidencialidad o repercusiones? Porque ya me alargué un poquito, pero creo que muchas veces, aunque haya una persona que nos ayuda en temas de psicología o emocional, mental, en los hospitales, creo que no nos acercamos por este tema de fallé, me van a regañar, me van a castigar, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, eso de los hospitales creo que es muchísimo más difícil acercarse al personal, porque si yo le voy y le cuento las cosas a una persona que trabaja en el mismo hospital que yo, lo puede decir, se le puede salir a alguien, no sé. Entonces eso también genera, últimamente ha habido intenciones, bueno, hay ciertos programas donde
hay cierto apoyo para ciertos médicos residentes, o sea, en este caso médicos residentes, que están dados por ejemplo, la APM, que es la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que tiene un programa con la intención de apoyar a esa población como población vulnerable, por así decirlo. Entonces, son lo que se busca, o al menos eso tenía entendido yo, que se buscaba que la persona que lo atendiera fuera de un área diferente, que fuera posiblemente de otro estado, para que no tuviera como una relación directa, ¿no? Esa era uno de los factores, y creo que también ciertos tamizajes, cosa que también en los mismos tamizajes, como muchas veces son autorreportes, llegamos a nosotros como médicos o profesionales de la salud, llegamos a mentir para que no se vea tan mal. Entonces, muchas veces es eso, pero yo sí recomiendo, si llegáramos a identificar ciertos síntomas, posiblemente buscar una ayuda si no queremos que tenga repercusiones o situaciones como esta, buscar una ayuda externa entonces externa al hospital, externa al entorno, para que así no ocurra. Creo que al menos en nuestra rama, cuando dicen, eres psiquiatra, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Y cómo me tomo esto? ¿Y qué puedo tomar? O algo así. Entonces, siempre hay una intención, intentamos canalizar, referir, explicarles cómo podrían acercarse. También dentro de la parte psicoterapéutica, donde, es que no me sentí cómoda. Pues dale oportunidad a una más, y si no te sientes cómoda, buscamos otro terapeuta. No nos vamos a quedar en un lugar donde no es cómodo, ¿no? Entonces creo que esa parte también es muy importante, que la persona se sienta cómoda con la persona que está hablando, todos sus problemas, y que no se sienta juzgada, porque justo es parte de eso, ¿no? Que si el problema era porque me iba a sentir juzgado en el hospital y fui a un lugar donde me sentí juzgado, entonces creo que eso debería de ser en todos lugares, y creemos que siempre vamos a recibir el mismo trato, y pues es algo que también nos llega a alejar. No le pasa nada más al personal de salud, sino en general. Entonces, yo podría decir, sí hay ciertos tamizajes, como esto del PHQ-9, el GAT-7, hay algunos otros que se podrían, por ejemplo, implementar, hacer como ciertas escalas para que brinden autorreportes y comentarles, que es muy importante, tener la respuesta más cercana a lo real para poder realmente brindar un apoyo específico, y creo que puede ser algo que nos podría brindar mucha información para canalizarlos, ¿no? A las instancias más recomendables. De acuerdo, muchas gracias. No, por nada, ustedes. No sé si alguien más tiene dudas, preguntas. Pues muchísimas gracias a todos. Creo que el que me brindaran este espacio para hablar de estos temas, que la verdad me gusta mucho, un tema de interés. Mi tesis fue asociada a trastornos adaptativos en médicos residentes, entonces me gusta mucho el área de salud mental, más en esta población. Entonces la intención es poder brindar y lo que se les ofrezca, y estamos a la orden. Pues gracias a ti y a todos por su tiempo, y nos vemos en el próximo webinar. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Bye.